La sangre estaba seca, parecía que llevaba al menos un día, y cubría prácticamente todas las superficies. Mientras daba vueltas por la zona, tratando de encontrar algún tipo de evidencia de lo que había sucedido, divisé una cámara, en la esquina superior derecha. Cuando estaba a punto de indicárselo a Scarlett, de pronto, un ruido procedente de detrás de nosotros hizo que ambos nos quedáramos paralizados. Era un ligero sonido de arañazos, como si un animal muy pequeño estuviera escarbando. Ese era el único rincón que aún no habíamos registrado, y además, estaba oculto a nuestra vista inicial por el muro bajo que cortaba la zona de visión de cristal, así que no teníamos ni idea de lo que había allí. Los sonidos continuaron, notablemente amortiguados, y luego se escuchó un extraño aplastamiento. Los sonidos se detuvieron por un momento y giré lentamente la cabeza para mirar a Scarlett. El acuerdo tácito de girar y llenar de plomo lo que fuera que estuviera allí atrás pasó entre nosotros, y contuvimos la respiración durante medio segundo. Entonces, dimos la vuelta, disparando ronda tras ronda en la esquina, las ráfagas de luz oscureciendo la esquina oscura de nuestra vista. Después de unos momentos, me detuve y ella me siguió. Alumbré con mi linterna la esquina y vi un bulto ensangrentado, destrozado e irreconocible. Fuera lo que fuera, estaba muerto mucho antes de que llegáramos allí. ¿Qué demonios ha hecho ese ruido?, ella dijo. No respondí, por miedo a la respuesta. Nos quedamos allí en silencio por un momento, ninguno deseando ser el voluntario para investigar ese bulto. De acuerdo, lo haré. Cedí, devolviendo a regañadientes mi pistola a su funda. Sin embargo, me debes una. Ella sacudió la cabeza y yo me acerqué con cautela al bulto, que brillaba de forma repugnante a la luz de la linterna de Scarlett. Al mirarlo más de cerca, casi pude distinguir la forma de un torso humano, aunque destruido. Toda la piel había sido desollada, lo que explicaba su aspecto ensangrentado. Solo quedaba un brazo, el izquierdo, y estaba metido debajo del cuerpo hasta que lo saqué. Estaba apretando algo en su mano, apareció un trozo de papel, e intenté soltarlo. Date prisa, instó Scarlett. Creo que he oído algo en el pasillo. Eso es solo tu imaginación, respondí, tirando del papel. Estaba bien encajado, y la persona debía de tener un agarre de hierro. Entonces, justo cuando el cadáver empezaba a ceder, algo estalló en su espalda. Fue una ráfaga de garras, dientes y una cola, y tropecé hacia atrás, gritando cuando la cosa saltó hacia mí. ¿Qué pasa?, Scarlett exclamó, su atención se había centrado en la entrada al pasillo. Cuando me recuperé del susto inicial, me di cuenta de que la pequeña bola de furia era solo eso, pequeña. Parecía una rata, de un tamaño decente, sin duda, pero había algo raro en ella. No tenía mucha experiencia con las ratas, pero la forma en que caminaba, la mirada apagada de sus pequeños ojos brillantes, algo en ella no encajaba. Pareces una nena, se burló Scarlett, ayudándome a levantarme después de que me quitara la rata de encima, y la arrojara al rincón opuesto al del cadáver. ¿Una pequeña rata te asustó? No me gusta, dije, refiriéndome a nuestra situación en general. Algo está mal aquí. Scarlett miró la carnicería a su alrededor. ¿De verdad? Esa rata no era normal. Dije, ignorando su ironía. Este lugar, ¿por qué está cubierto de sangre? Eso era un cuerpo humano. ¿Qué le pasó? Entonces oí lo que Scarlett debió oír antes. Se escuchó el sonido de alguien, o algo golpeando el metal. 3 golpes sordos. Luego, un gemido hueco se extendió por el pasillo. ¿Es que? Susurré, dejándome llevar. Sí. Ella volvió en un tono igualmente bajo. Sea lo que sea, está entre nosotros y la salida. Sin palabras, desenfundé mi arma una vez más, señalé la puerta con la cabeza y nos arrastramos con cautela hacia el pasillo, fuera de la cámara de pruebas. Al salir, la rata se escabulló detrás de nosotros, sobresaltándonos un poco. Con eso, nos pusimos en marcha. El acuerdo tácito entre nosotros era que si lo que fuera que hubiera hecho ese sonido antes decidía hacerlo de nuevo, investigaríamos. Lo más probable es que, de todos modos,
pasemos una cantidad indeseable de tiempo con él en los próximos días, así que, ¿por qué no conocernos temprano? Obviamente, no tenía ganas de conocer la cosa, solo quería hacerlo si se presentaba la oportunidad, pero esperaba internamente que no lo hiciera. Sin embargo, como suele ocurrir, mi esperanza era infundada. Antes de que llegáramos a la mitad del camino, un grito aterrador salió de la puerta que acabábamos de pasar. Luego, antes de que pudiéramos reaccionar, algo se estrelló contra el ojo de buey de la parte superior de la puerta. Salté hacia atrás, apuntando con mi pistola a ese círculo de vidrio de 20 centímetros, mientras lo que fuera se arrastraba por la superficie transparente, manchando lo que parecía sangre. Me llevé un dedo a los labios cuando Scarlett me miró y asintió. No hubo movimiento por un momento, así que me acerqué lentamente a la puerta y alcancé el pomo. De repente, lo que fuera que estaba detrás de la puerta soltó un poderoso rugido, y luego golpeó su cabeza contra la ventana. Debí haber saltado una milla por el ruido, y rápidamente recuperé mi ingenio, apuntando mi arma hacia la pequeña ventana de la habitación. Lo que vi fue inquietante, como mínimo. Aunque estaba presionado contra el vidrio y ligeramente distorsionado por él, podía decir que era un humano, o al menos, lo había sido en algún momento. Tenía el pelo negro y enmarañado de sangre, sangre que salpicaba el vidrio cuando la criatura se apretaba más y más contra él, tratando de atravesarlo. Su piel era de un tono humano, pero estaba estirada y brillosa, como si pudiera desgarrarse como el papel. Luego, sus ojos. La emoción o la falta de ella, que había visto en los ojos brillantes de la rata, se amplificó 100 veces en los ojos de esta criatura. No había nada, dos fosas vacías, desprovistas de todo color y vida, completamente negras. No había iris, ni blanco, eran negros como el carbón. Mientras seguía golpeando la puerta, para nuestro espanto, varios gemidos y golpes más comenzaron a emanar de todo el pasillo. Había más de esas criaturas por todo el pasadizo, y lo que es peor, no todas las puertas estaban cerradas. «Vamos, tenemos que irnos», grité por encima del estruendo, y empezamos a correr hacia el vestíbulo. Unas extrañas manos nos buscaron a tientas a través de la oscuridad, una de ellas incluso hizo un intento de golpear mi cuerpo, pero no hubo ninguna amenaza seria para nosotros hasta que estuvimos a 3 metros de la salida. Una de las puertas se abrió de golpe en ese momento, y corrí directamente hacia ella. Me quedé un momento atontado y eso me hizo perder el equilibrio. La pistola se me cayó de la mano y se perdió en la oscuridad. Oí a Scarlett soltar una maldición y estaba a punto de empezar a disparar a esa cosa, cuando de repente uno de ellos me agarró por detrás. «¡Ayúdame!», grité, aún desorientado, intentando atacar a la criatura que me agarraba. Giró la cabeza, y en su momento de distracción, el que había abierto la puerta la agarró. Ella le golpeó el codo en el estómago, y se preparó para esconderse bajo el espacio proporcionado por su reacción, pero no tuvo ninguno. Sin embargo, la cosa echó la cabeza hacia atrás, y hundió sus dientes en la parte superior de su brazo, desgarrándolo con agresividad. Ella gritó de dolor. Mientras tanto, yo evitaba a duras penas un destino similar. Había conseguido una posición de palanca sobre la cabeza de la criatura, pero esta era fuerte e incansable. Podía sentir que mis fuerzas cedían cuando, de repente, oí que una puerta se abría de golpe delante de mí. Inicialmente, pensé que eran solo más criaturas emergiendo para apagar los últimos restos de vida en nosotros. Pensé que era el final, y cerré los ojos, disminuyendo mi agarre sobre la cabeza de la criatura. Entonces, en lugar de las garras de la muerte, oí un ruido sordo y sentí que me quitaban el peso de encima. Abrí los ojos y vi que la criatura había salido despedida hacia atrás, con una grave abolladura en el centro de la cara. «Venga, levántate», gritó una voz, y una figura apareció en mi visión, extendiendo una mano para ayudarme. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Acepté su ayuda, y lo primero que noté cuando me puse de pie, fue que llevaba una mascarilla quirúrgica. Luego, me di cuenta de que llevaba una palanca. Al ver mi mirada confusa, me dijo: «Te lo contaré más tarde, tenemos que salir de aquí». «Espera», protesté. Scarlett seguía luchando débilmente contra la criatura que le había mordido el brazo, y me apresuré a acercarme a ella,
agarrando la cabeza de la criatura y separando sus dientes. «Vamos, escapa», le grité. Libre de las fauces de la cosa, se dirigió a la salida de inmediato, y yo la seguí no mucho después, seguidamente de haber aturdido a la criatura lo suficiente como para que no nos siguiera. Sin embargo, durante ese tiempo, el camino hacia la salida comenzó a cerrarse lentamente a medida que más criaturas se acercaban. Con una repentina descarga de adrenalina, me lancé hacia adelante, derribando a 2 de ellas. Cuando una se abalanzó sobre mí, le agarré la muñeca con un agarre que conocía tan bien que era prácticamente automático y le rompí el endeble hueso. Luego, me lancé hacia la salida, haciendo que mi cuerpo rodara al pasar por la abertura, y cuando lo hice, nuestro salvador enmascarado cerró la puerta de golpe tras de mí, deslizando varios cerrojos que no había notado antes. Parecían instalados apresuradamente, y supuse que no habían estado allí hasta que esas criaturas lo estuvieron. Respirando con dificultad, me puse lentamente en pie. Scarlett estaba sentada contra el mostrador de la recepcionista, agarrándose el brazo que rezumaba sangre sin cesar, y el hombre de la máscara se volvió hacia mí cuando terminó de cerrar. «¿Qué diablos está pasando aquí?», pregunté. «Supongo que eres del FBI», comentó. «Te lo explicaré todo, no te preocupes». «Bueno, tal vez deberías estar preocupado, pero por razones diferentes». «Sí», dije, todavía aspirando aire. «Soy consciente». «Vas a querer venir conmigo», dijo. «Podría contarte todo aquí, pero créeme, será mucho más fácil si podemos llegar a todos los demás». El camino hasta las habitaciones que establecieron como base fue extraño. El edificio parecía tan normal, que parecía un edificio de oficinas fuera de horario. A estas alturas ya había juzgado que la noche había llegado en nuestro primer día. La mayoría de las habitaciones parecían tranquilas, como si alguien pudiera entrar directamente y empezar a trabajar. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos en la sección de negocios del edificio, menos probable resultaba. Al principio, solo eran pequeñas cosas. Un escritorio estaba volcado, bloqueando una puerta, o una maceta había sido derribada, derramando suciedad sobre la alfombra. Pero más tarde tomó un giro oscuro. De vez en cuando, la sangre oscura se manchaba con rayas ensangrentadas a través de una pared, o un cadáver yacía desatendido en el suelo. Las ventanas estaban destrozadas, la moqueta rota y los apliques de las paredes estaban destrozados en el suelo. Entonces, entramos en el último pasillo. Al final de este pasillo estaban las puertas, ahora selladas, que conducían a un ascensor. Por los planos que había estudiado, sabía que conducía a las oficinas corporativas superiores. Pero no fuimos por ese camino, sino que entramos en la sala de conferencias en el medio del pasillo del lado izquierdo. Cuando abrió la puerta, volvió a mirar hacia nosotros, aparentemente pensativo por un momento. «Será mejor que esperéis aquí fuera. Solo por precaución. No te preocupes, nunca han llegado tan lejos. Regreso en un minuto». Mientras tanto, ayudé a Scarlett a sentarse, y luego me deslicé hasta el suelo, no sin antes echar un vistazo a la sala de conferencias. Era algo lúgubre. Había una veintena de personas, todas ellas en distintos estados de dolor o desesperación. Algunos se apiñaban en grupos, otros se sentaban solos, otros se sentaban en las mesas, atendiendo a 4 heridos que yacían desangrándose en las grandes mesas de la sala de conferencias. Algunos llevaban mascarillas quirúrgicas, aunque la mayoría no. El hombre que nos había salvado estaba en una profunda conversación con otros 3 o 4, de pie cerca de la entrada, lejos de los demás. Miré a Scarlett y vi, a través de la oscuridad, que una lágrima rodaba por su mejilla. Pensé que era mejor hacer una pequeña charla, y esperamos en silencio durante medio minuto. Entonces, fue ella quien lo rompió. «Tenemos que encontrar una manera de contactar a alguien, tienen que venir a encontrar una solución a esto», ella dijo. «Hablaremos con este hombre», respondí. «Pero no podemos ponernos histéricos. Tenemos que mantener la cordura». Sabíamos que esto era una posibilidad. Bueno, no esto, pero sí algo de esta magnitud. «Estamos preparados, podemos manejar esto». «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó.
¿Qué has pasado en la vida que te haga suponer que puedes manejar esto? En ese momento, la puerta se abrió y salió el hombre que nos había llevado hasta aquí. Agradecí la distracción, ya que realmente no tenía respuesta a su pregunta. Bueno, te debo una explicación a esto, dijo, sentándose al otro lado del pasillo. Hizo una pausa por un momento, como si esperara una respuesta, pero no llegó ninguna, así que continuó. Me llamo Tony Morrison, era el director de gestión de productos en Rion. Como hay mucho que cubrir, lo abriré para que empiece. ¿Qué quieres saber? Miré a Scarlett y ella asintió, dando a entender que preguntaría primero. ¿Qué demonios eran esas cosas? ¿Tenían que ver con la ingeniería genética que hemos venido a investigar? Preguntó, su curiosidad casi rozando el entusiasmo a pesar de su herida mortal. Tony suspiró. Son el producto de lo que llamamos la enfermedad IMM-01. Esas cosas solían ser humanas. Y, a tu segunda pregunta, sí, tiene que ver con la ingeniería genética. Todavía no estamos totalmente seguros de cómo, pero se cree que uno de los sujetos de prueba tenía un rasgo genético latente no descubierto, que fue activado por la experimentación. Ese rasgo reaccionó negativamente a las pruebas, produciendo IMM-01. Estoy seguro de que podría detallarse mejor, pero acaban de conocer a quién podría hacerlo, y ciertamente no estoy en condiciones de hacerlo. ¿Así que estabas experimentando con humanos? Preguntó Scarlett. Esto es peor de lo que pensábamos. ¿Qué es eso del IMM-01? ¿Cómo se propaga y cuáles son sus efectos? Pregunté, dando a entender que no era necesario que respondiera a su pregunta retórica. El IMM-01 es una enfermedad que se transmite por el aire. Sin embargo, muere muy rápidamente a menos que encuentre un huésped. Si lo hace, poco a poco comienza a apoderarse del cuerpo de dicho huésped, hasta que obtiene el control completo, momento en el que vuelve a conectar el cerebro para amplificar la agresión, eliminar los receptores del dolor y reducir el pensamiento lógico. Este proceso suele durar unas 12 horas, al menos por lo que hemos visto, y los signos visibles de que el huésped está infectado no empezarán a aparecer hasta aproximadamente 10 horas. ¿Se puede transferir una vez convertido el huésped? Pregunté, nervioso por la posibilidad de que se nos transmitiera durante nuestra refriega con las criaturas. Solo se ha dado un caso, y fue después de que la criatura alcanzara la plena madurez, que tiene lugar 24 horas después de completarse la transformación. En ese momento, la enfermedad se fortifica, pudiendo sobrevivir indefinidamente fuera de un huésped, y está presente en el propio aliento de la criatura. Miré a Scarlett y vi que había llegado a una conclusión, y que no le gustaba. ¿Lo sabías, no? Preguntó acusadoramente. Sabes demasiado sobre esto. Sabías de las consecuencias, pero, si me permites adivinar, elegiste probar las criaturas y la enfermedad en lugar de informar. Entonces se produjo un brote. Volvió a suspirar. En efecto, pero le aseguro que la decisión fue totalmente del propio señor Rion. En este punto, me ocuparé de la historia. Estoy seguro de que también tienes curiosidad por el apagón de la radio, la puerta de seguridad y la desafortunada muerte de la señorita Naomi West, la recepcionista. Todo eso fue el resultado de nuestro paranoico CEO, Andrew Rion. En primer lugar, él fue quien ordenó la experimentación genética, y cuando lo hizo, instaló varias medidas que asegurarían que la sede pudiera ser totalmente autosuficiente en caso de que tal evento ocurriera. Desde entonces se separó de nosotros, se encerró en las habitaciones corporativas, donde tiene el control total de todas las medidas de seguridad, por lo menos las que puede alimentar con el generador de respaldo. Sin embargo, antes de que él y sus leales se fueran, sabía que iba a tener que enfrentarse a inspectores como ustedes. Entonces, le disparó a Naomi. Limpió la herida y la apoyó en la silla para que ustedes se acercaran, dándole tiempo suficiente para activar la puerta de seguridad y los inhibidores de frecuencia. Su objetivo es esperar la muerte de todos los seres vivos en este edificio, y luego continuar con las operaciones con normalidad. No hay nada que podamos hacer. No pondríamos nuestras propias vidas por encima de la humanidad entera, ya que si hiciéramos un intento de fuga, el riesgo sería demasiado grande de propagar el IMM-01,
Y estoy seguro de que no necesito explicar las consecuencias de eso. Hemos conseguido asegurar a todas las criaturas que conocemos en el pasillo de experimentación. Ciertamente hay unas cuantas que siguen vagando sin descanso. Actualmente, no tenemos un método para determinar si una persona está o no infectada, así que ustedes dos, ¿podrían pasar la noche en otra oficina? Claro, por supuesto, dije. Quiero decir, ¿puedes hacer algo por su brazo? Creo que la hemorragia se ha detenido, pero una infección probablemente sería mortal. Levantó las manos con impotencia. No tenemos suministros médicos. Si ya detuviste la hemorragia, eso es todo lo que podría haber hecho. Scarlett asintió con tristeza, y sin decir nada más, se marchó volviendo a la sala de conferencias. Ella me miró después de que la puerta se cerró. Es peor de lo que pensábamos, dijo. Sin embargo, ¿sabes cómo vamos a salir de aquí, verdad? Preguntó. Sonreí débilmente, mirando por el pasillo hacia las puertas metálicas selladas. Por supuesto, respondí. A pesar de su repentino pesimismo, conservó esa mente calculadora y planificadora que tanto la ayudó durante el entrenamiento. Vamos, ayúdame a levantarme, dijo. No voy a dormir aquí, vamos a encontrar una oficina bonita, o algo así. Como la información le había levantado el ánimo, aunque solo fuera un poco, la levanté y paseamos durante unos minutos antes de encontrar un despacho adecuado. Entonces, mientras la ayudaba a tumbarse en un sofá bastante mullido, se detuvo, mirándome con curiosidad a los ojos. ¿Qué te pasa?, pregunté. Entonces, la curiosidad se convirtió en miedo. Dame tu linterna. Ella ordenó. ¿Qué sucede?, pregunté, mirando detrás de mí. Solo dámela, exclamó, y yo me apresuré a entregársela. Ella la encendió y me iluminó los ojos. Me duele, exclamé, protegiendo mis ojos de la repentina explosión de luz. ¿Por qué me haces esto? Guarda esa cosa. Muéstrame tus ojos. Exigió, y los abrí, entrecerrando los ojos en la dura luz. Dexter, tus ojos. Se interrumpió. ¿Qué les pasa?, pregunté. ¿Qué pasa con mis ojos? Son negros. Ella respondió. ¿Qué me dices? Empecé, y entonces me di cuenta. Scarlett se apoyó lentamente en su brazo bueno y se alejó de mí. No te acerques, dijo, con una mirada de miedo en los ojos.